Hola, bienvenidos todos. Son las 7 en punto de la noche. Así que, bueno, hoy tendremos algo maravilloso, diferente, especial. Y antes de empezar con eso, nada más les recuerdo al público que esta plática queda grabada, al igual que todas las demás, en nuestras plataformas de YouTube y de Facebook. Y podrán hacer preguntas en nuestro chat de preguntas y respuestas o en el chat de Zoom y en Facebook. Y Mónica las contestará al final de la plática. Mónica Betech, ¿cómo estás? Hola Anita, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya extrañaba estar aquí. Sí, la verdad nosotros también te extrañábamos y hoy, bueno, pues emocionados con el tema de esta noche, los piratas del Caribe, piratas judíos. Mónica, tienes que contarnos todo lo que sabes de Todo. esto. Ok, Está, pues, ajá. está muy padre el tema. Aparte, coincidentemente, tiene que ver con el tema de la expulsión de España y Portugal. Entonces, es como una secuencia también de las otras clases. Está muy padre, muy Claro, padre. padrísimo. Bueno, pues ya te dejo el micrófono para que empecemos con esta conferencia y nos vemos al final o en el Inter si necesitamos En el algo. Inter, yo si veo preguntas, voy frenando también porque me gusta irlos Ok, escuchando. Perfecto. perfecto. Pues ya estamos. Gracias. Muchas gracias y bienvenidos todos los que están conectados. Gracias. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándome. Preparé esta clase con mucho cariño, ya que cuando a Anita le conté el tema no me podía creer que había piratas del Caribe judíos. Entonces, antes de comenzar esta clase, me gustaría decirles, tal como le dije a Anita, que es un tema que tiene que ver con conceptos de justicia, con conceptos de justicieros, con conceptos de venganza. Muchos de los piratas que yo les voy a contar hoy su historia querían vengar la expulsión de los judíos de España y Portugal y arrancarle a todas las naves españolas lo que estos gobiernos habían quitado a nuestros ancestros, a nuestros hermanos judíos. Entonces, bueno, voy a empezar esta clase antes que nada con una canción para irlas poniendo en el modo de Piratas del Caribe. Entonces, les voy a compartir un video. Por favor, me avisan si lo escuchan bien. Voy a pasar un video corto. Vamos a comenzar con la clase. Voy a nada más ampliarlo para que lo vean bien. El tema de hoy es los piratas judíos del Caribe. Entonces, para comenzar, voy a empezar a explicarles qué es un pirata, cuál es la definición, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de lo que es un pirata. ¿Qué es un pirata? Un pirata es una persona que navega sin licencia, se dedica a asaltar barcos en alta mar o a robar en las costas. Durante el siglo XVI, XVII y XVIII, las Antillas se convirtieron en el escondrijo predilecto de piratas y corsarios. Ahora, hay otra definición de pirata. Pirata es aquel que se aprovecha del trabajo de las obras de otros, especialmente copiando programas informáticos, películas, obras literarias o de música, sin estar autorizado legalmente. Para hacerlo, y esto aquí se llama, es una película pirata o eso es piratería, o alguien que plagia algún texto. Pero el día de hoy nos vamos a ir con la primera navegación. Persona que navega sin licencia y se dedica a asaltar barcos. Ahora, aquí hay un mapa de cuál fue en el siglo XVI, uno de los principales mapas hechos documentado en el Atlas Catalón, de acuerdo a cuáles eran las rutas de ataque de los piratas del Caribe. Aquí les dejo la imagen para que la vean. Acá hay un barco aquí a la izquierda parecido a la carabela. Hay otro tipo de personaje que vamos a ver hoy, que también había muchos de ellos que eran judíos, y vamos a ver cuál era su misión en nuestra historia. Son los famosos corsarios. Un corsario viene del latín carsus, que es carrera, era el nombre que se le atribuía al que practicaba la guerra de corso, y este término podía referirse tanto a los marinos como a los buques, ya sean en las armadas o de particulares, quienes adquirían una condición militar
en virtud de un permiso concedido por un gobierno en una carta de marca o patente de corso. El patente, o sea, el corso tiene, o el corsario, tiene una similitud tremenda con la piratería, a diferencia que el pirata es independiente, actúa de manera independiente, y el corsario actúa de manera legal y roba para su gobierno contra gobiernos enemigos. Ahora, estos corsarios, ¿cuál era su misión? Sabotear el tráfico marítimo de todas las naciones enemigas de ese gobierno. Por ejemplo, hubo muchos corsarios ingleses que atacaban buques españoles o buques holandeses que atacaban buques españoles. Generalmente hundían sus naves y en muchas ocasiones secuestraban y saqueaban todas sus pertenencias. Ahora, vamos a ver la diferencia teórica entre un pirata y un corsario. La diferencia teórica entre un pirata y un corsario radica en la legalidad de sus actos. Ambos se dedican a saquear barcos, a robar, a hundir barcos, a veces hasta a matar. Los piratas lo hacían violando las leyes por beneficio propio, tanto en paz como en guerra, contra cualquier enemigo, mientras que los corsarios solo lo hacían en tiempos de guerra y bajo el permiso del gobierno incorporado a su pabellón naval, que se le otorgaba para acabar con el tráfico marítimo y así poder debilitar a la nación enemiga. También se dice que a veces mutuamente se enfrentaban entre sí, ya que eran rivales. A lo largo de la historia, muchas veces el límite se vuelve difuso por la propia naturaleza de la cuestión, ya que los gobiernos en guerra daban autorizaciones y muchas veces permitían particulares actos de piratería bajo un marco aparentemente legal. Ahora, entre los principales corsarios que existieron en la historia se encuentra Francis Drake, que es del Imperio Británico. Más adelante les voy a contar que Francis Drake estuvo en mucho contacto con David Abravanel, que es el nieto de Rabbi Yitzhak Abravanel, que yo ya les he hablado de él en clases pasadas. Tenemos a Pieter van der Does, del Imperio Holandés, a Amaro Pargo, del Imperio Español, y al famoso Barbarroja del Imperio Turco Otomano. Ahora, ¿qué es un pirata? Y vamos a ver qué es un pirata judío. Que toda la historia de la piratería no pudiera haber existido de la manera en la que existe sin esta influencia de piratas judíos. Ahora, ser pirata dentro de un marco histórico parecía ser solo cuestión de ingleses o de franceses, pero tuvo una gran participación judía. Es más, esta participación vino de los propios judíos sefaradíes, de los judíos expulsados de España en 1492 y de Portugal en 1496. Y ellos llegarían a protagonizar en el Caribe una parte muy importante de la historia de toda la piratería. Ahora, esta piratería no era una cuestión de robo nada más así porque sí, era una cuestión de honor, de venganza por lo que le hicieron a sus padres, a sus abuelos o a sus hermanos, las garras de la Inquisición. Fue una venganza por la expulsión en 1496 de España y en 1496 en Portugal. Ahora, estos piratas, en su mayoría, eran hijos de los expulsados que se habían refugiado en distintos lugares. Ahora, ellos se ubicaban en el Caribe, que era un punto intermedio del Océano Atlántico, entre lo que era España y Portugal y América, y se dedicaban a atacar a los galeones y saquear los tesoros que salían directo de América hacia la corona española en el siglo XVI, a finales del XVI, y todo el siglo XVII. En las afueras de Kingston, en Jamaica, se encuentra hoy en día un cementerio judío de nombre Hunts Bay, en el que las lápidas tienen inscripciones en hebreo o hispano-portugués o incluso un Maguen David junto a una calaca o calavera. Ahorita les voy a mostrar fotos. Además, se puede encontrar el tradicional símbolo pirata del cráneo cruzado por dos tibias y bueno, parece ser suficiente evidencia, suficientes fuentes indirectas de la historia para comprobar el origen de aquellos piratas o de aquellos corsarios
que dejaron sus orígenes en Sefarad y que hacían actos de venganza en contra de la corona española, en contra de la Inquisición, para poder vengar a sus ancestros. Entonces, eso es la principal ideología de la piratería judía. Ahora, ¿qué características se necesitaban para que estos piratas fueran realmente tan legendarios, estos piratas judíos? Eran nombrados como justicieros, vengadores, exiliados rebeldes, delincuentes, marginados sociales, liberadores de esclavos. Muchas veces hacían actos de justicia social. Combatientes del Santo Oficio de la Inquisición. Fueron los mayores combatientes del Santo Oficio. Principalmente lo que hacían era que cuando ellos sabían que venían buques españoles, con frailes dominicos de la Inquisición, iban y hundían esos barcos. Eran grandes luchadores por la justicia social, codiciosos empedernidos, querían tener las mayores riquezas del mundo. Eran resentidos sociales, grandes protagonistas de la historia, reivindicadores de su pueblo, asesinos despiadados, héroes, mercenarios a sueldo, pero también fueron modelos para imitar. Tantos modelos para imitar que hoy en día una de las mayores obras cinematográficas de Disney que ha sido un éxito a través de la historia desde su lanzamiento es la famosa serie de los Piratas del Caribe. Bueno, aquí como pueden ver en esta foto que está a mi derecha, es una lápida de un pirata judío en Jamaica, en este cementerio que les comenté de Hunts Bay. Acá se puede observar en la fotografía. La principal zona de operaciones de estos piratas fue sin duda alguna el Mar Caribe. Desde ahí podían asaltar los barcos que usaban la ruta de comercio entre América y Europa. Sus claros objetivos, aparte de venganza, eran las ricas colonias españolas en América y las flotas españolas que transportaban metales preciosos, joyas, perlas, entre otras riquezas. Una de las principales bases de estos piratas fue la isla de la Tortuga. Es muy cercana al estado de Haití, donde se fundó una curiosa asociación entre piratas de distintas nacionalidades, incluidos estos descendientes de judíos sefaradíes. Esta se llamaba la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Ellos crearon sus propias leyes para dirimir los conflictos, su código legal pirata, y se instituía así la igualdad entre todos los piratas. La propiedad de esta isla Tortuga era una propiedad colectiva de la isla y el derecho completamente democrática por medio de un voto universal, y siempre se pactaba el reparto del botín desde antes de zarpar hacia alta mar. Entonces tenían ya leyes democráticas. Desde el siglo XVI, estos descendientes de judíos sefaradíes se dedicaron a atacar las naves de la Armada Española que viajaban cargadas de oro, plata, especies, tabaco, cacao, café, frutas y verduras, delicias que no existían en Europa y iban hacia Europa, y quizás estaban incentivados o también animados por otras grandes potencias de aquella época, como lo eran Francia, Holanda y Gran Bretaña. Aquí en esta imagen, me encantaría que ustedes pudieran observar, espero que lo vean bien, que este barco va a marcar los ataques piratas contra el Imperio Español en el siglo XVI. Ustedes pueden ver aquí un mapa, acá se puede mostrar en la imagen. Ahora, vamos a hablar de esta famosa isla Tortuga. Esta famosa isla Tortuga, que era un estado pirata, con un código legal democrático, estaba impregnada de la niebla misteriosa que le han brindado decenas de relatos y leyendas que existen acerca de este tema. La isla de la Tortuga es uno de los lugares donde la historia y el mito se van a entrelazar estrechamente. Fue refugio de piratas, nido de bucaneros, un puerto casi inexpugnable desde donde la utopía anárquica de estas personas resistía a la civilización occidental en esta zona del Caribe. Barba Negra, Henry Morgan, el corsario negro, Francis Drake, el holonés el Capitán Flint, e incluso Jack Sparrow, protagonista de la saga fílmica de los piratas del Caribe, se encuentran entre sus habitantes, ya sea reales o bien ficticios,
que han alimentado esta oscura leyenda. En Tortuga, dicen estos relatos, no había más ley que la ley pirata, y dependiendo de cada narrador en la historia, podía ser algo terriblemente cruel o algo brutalmente justo, justo por la venganza, por la historia de cada pirata, tal como es el caso de los judíos sefaradíes. Entonces, en Tortuga podía encontrarse a la más valiente tripulación para la más temeraria de todas las expediciones. En Tortuga se podía comerciar sin pagar impuestos a ninguna corona y sin que nadie preguntara de dónde procedía la mercancía. Entonces, la gente enriquecía, la gente vivía bien. Y aquí comienzan, en esta isla, las mejores historias de piratas que alimentaron las ansias de aventuras de generaciones enteras hasta hoy en día. Ahora, ¿dónde se encuentra esta isla? Esta isla es una franja de tierra en el Mar Caribe de 37 kilómetros de largo por 7 kilómetros de ancho y se encuentra a menos de 6 millas náuticas de la República de Haití, a la que hoy en día pertenece. Ahora, fue descubierta y bautizada por el mismísimo Cristóbal Colón, quien al pasar cerca de sus costas en diciembre de 1492, vio que sus formaciones montañosas se semejaban o se parecían al caparazón de una tortuga y por eso fue bautizada como la isla Tortuga. Tiene una geografía muy accidentada, con una cordillera central en todas estas zonas que llega hasta el mar y tiene muchos acantilados y montañas casi inaccesibles, por lo que más tarde también fue llamada la Costa de Hierro. La parte sur tiene algunas playas montañosas y bueno, pues es un excelente refugio para pequeñas embarcaciones, tal como lo fue el caso de estos piratas. Y ahora sí voy a entrar al tema central de esta clase, que es los piratas judíos del Caribe. Yo ya les expliqué qué es un pirata, qué es un corsario, dónde estaban localizados, por qué llegan estos piratas en el siglo XVI a América, justamente esta zona del Caribe. También lo podemos observar. Uno de los motivos fue, como ya les dije, de los judíos sefaradíes en cuestión de venganza al Santo Oficio y a la corona española y de Portugal, pero también sirvió como base para otras potencias para quitarle al imperio español prestigio, poder o bien atacarlo por medio de sus corsarios. Ahora, toda la información que yo les voy a dar hoy la saqué de este libro que se llama Jewish Pirates of the Caribbean. Lo escribe un periodista estadounidense de nombre Edward Glitzer y también saqué mucha información de un libro que yo ya les he comentado anteriormente que se llama Operación Nuevo Mundo, que escribió el mismísimo Simón Wiesenthal, acerca de todas las travesías de Cristóbal Colón, en donde ya nos hace una breve mención de estos piratas. Y bueno, este periodista en esta maravillosa obra, que si lo consiguen se los recomiendo, hace un aporte decisivo y original a todo el estudio historiográfico de la piratería judía con esta obra Los Piratas Judíos del Caribe. Él aquí nos cuenta sus aventuras, sus desventuras, de estos célebres piratas, corsarios y bucaneros judíos, cuyas hazañas han legado un capítulo colorido, heroico, pero a la vez trágico y muy cuestionado mediante la halajá a la historia judía. El corsario disfrutaba de patente de corso y el pirata no tenía relación contractual con nadie. Lo que capturaba lo tenía para él. Entonces, como ya les dije, esta diferencia es fundamental. El corsario va a trabajar para los gobiernos y los piratas van a trabajar de manera independiente. Los piratas judíos del Caribe. Ahora sí voy a entrar al tema central de esta clase. Como ya se los expliqué, de acuerdo con bases históricas, con bases escritas y con bases indirectas, tales como tumbas, como arte, como joyas que existen de la época, no solamente existieron, sino que fueron muchos. Por la mañana se ponían el tefilim. Hay testimonios históricos que nos cuentan que estos valientes piratas del Caribe, por la mañana se ponían el tefilim y por las tardes atacaban los tesoros de las naves españolas. Fueron valientes judíos sefaradim de la época de la Inquisición que convierten este dolor de la expulsión de España en venganza, en hacer justicia, en pelear por lo que es suyo, en recuperar del gobierno de España lo que le quitaron a sus ancestros y a sus antepasados. Existe constancia
ya que se encontró un barco pirata que exhibe un Maguen David en el costado de su bandera, cuyo jefe fue el Captain David o Capitán David, quien era el mismísimo David Abravanel, nieto del gran rab Don Itzhak Abravanel. Ahora, ¿cómo el nieto de un gran rab de nombre o del renombre que tenía Don Itzhak Abravanel va a irse a ser pirata? En la clase que yo les hablé de la Inquisición en Portugal, les comenté que en el momento en que Rab Abravanel sale de la expulsión de España liderando a todos los judíos hacia Portugal, él llega 4 años, de 1492 a 1496, y le presta sus servicios de tesorero de la Casa Real al gobierno de Portugal, al rey Don Manuel. Fue un fiel servidor de la corona, administró la corona, pagaba impuestos, recolectaba impuestos. En el momento en que la corona española hace esta alianza o propone esta alianza matrimonial entre la infanta Isabel y el rey Don Manuel, y ella contesta que no podía ir a vivir a un lugar donde había gente mala, refiriéndose a los judíos, y propone la instauración del Santo Oficio de la Inquisición y de la expulsión de los judíos de Portugal, Rab Abravanel va y clama por piedad por su gente y por su pueblo. No lo logra, y no tan solo es así, sino que en el momento en que él va y en la víspera de Pesach de 1496, piden que todos los niños sean llevados afuera de la Catedral de Lisboa para un bautismo forzoso. Rab Abravanel va en nombre de su pueblo y pide piedad a los reyes y les dice: yo me he comportado como una persona piadosa, he servido a la corona, por favor tengan piedad de nuestros niños. Sin embargo, el gran inquisidor de Portugal, para poner el ejemplo, mató al hermano chico de David, a Itzhak, un niño tan solo de 7 años, que era Itzhak Abravanel, hijo de Joshua, el hijo de Don Itzhak, que era el médico de la corte, y ponen el ejemplo matando a este pequeño niño inocente para decir que la Inquisición en Portugal no tiene piedad. Don Itzhak Abravanel, toda su obra acerca de los comentarios del Tanaj y de los profetas, la va a hacer en Leilun Nishmat de este pequeño nietito que le fue arrebatada la vida a los tan solo 8 años. Y su hermano grande, David, que queda furioso y queda totalmente traumatizado por la muerte de su hermano, huye en uno de los barcos hacia, perdón, un segundito, perdónenme. Perdónenme. Entonces tenemos que David huye a América en uno de los buques y se vuelve el famosísimo y la leyenda nombrada como David Abravanel o Captain David. Hay opiniones que dicen que la vida de Jack Sparrow está basada en las aventuras de Sir Francis Drake junto con David Abravanel. Entonces, vean lo que dicen de él. Dicen que su nave se llamaba The Jerusalem. Este niño, jovencito, que huye solo a América, que huye y va a vengar la muerte de su hermano y va a vengar todo lo que le han hecho a su pueblo, le va a poner a su nave The Jerusalem. Dicen que se escuchó cómo él mismo ordenaba jamás atacar otras naves, en Shabbat o en Yom Tov. Todo el menú de la tripulación era estrictamente kosher. Todas las bitácoras marinas que se encuentran hoy en día expuestas en el Museo Marítimo de Chile se encuentran escritas totalmente en hebreo. Entonces, imagínense qué increíble. El nieto de Itzhak Abravanel se va al Caribe, le pone a su barco The Jerusalem y se escucha cómo él sigue al pie de la halajá no atacar ni en Shabbat ni en Yom Tov, que toda la tripulación era kosher y todo está escrito en hebreo. Se dice que se escuchaba a los marineros cantar lo mismo que Abraham Avinu: al abordaje, mis valientes. En la misión de vaciar los tesoros de los inquisidores, dicen que estos piratas iban con la espada en una mano y la Torá en la otra. Ajustaban cuentas con quienes en otros tiempos fueron sus opresores y deseaban venganza. Ahora, cuesta mucho imaginar a un judío ortodoxo con botas, sombrero de capitán,
parche en el ojo. Sin embargo, el capitán David no fue el único pirata judío de la historia. Después de la expulsión, se le unieron a él muchísimos corsarios de Inglaterra, de Holanda, así como de Portugal en 1496, y ellos principalmente van a hacer una gran persecución inquisitorial y a salvar a la mayor cantidad de hermanos judíos que se encontraban en estas naves buscando libertad. Ahora, ¿cuál era su lema? Incitar venganza por parte de las víctimas. No vamos a robar, vamos a hacer justicia. Vamos a quitarles lo que le quitaron a nuestros ancestros. Quizá ello pueda explicar la adhesión de algunos judíos a estas actividades de los corsarios, que no solo al servicio de potencias enemigas de España y Portugal, tales como Inglaterra y Holanda, sino también en la piratería, mantener una relación contractual con nadie y obteniendo el botín para sí mismos. Decían, vamos a quedarnos nosotros lo que le quitaron a nuestros ancestros. Durante los siglos XVI y XVII, se dice y se cuenta que toda nave de la Armada Española era atacada por piratas y corsarios judíos. Como ya dijimos, en un acto de venganza contra aquellos que les expulsaron y mataron en la hoguera. Dicen que llegaron hasta asolar todas las costas de México, toda la Riviera Maya, Curazao, Jamaica, Bahamas. Es más, es interesante saber que el nombre de Bahamas viene de la palabra en hebreo de Behemoth, que es animales. Los mismos judíos pusieron a Bahamas el nombre de Bahamas, que viene del hebreo Behemá, por todos los animalitos que habían en la isla. Bueno, llegan a las costas de México, a la Riviera Maya, a todo el Caribe, y siembran el terror entre todos los navegantes españoles. Además, que aparte de que los españoles les temían, iban mostrando su identidad a todo lo que daban. En todos sus paliacates que tenían, iban llenos de Maguen David. Colgaban Maguen David en cadenas, con calacas, iban con la Torá en la mano. O sea, ellos iban a demostrar que no habían acabado con el judaísmo tampoco, que iban a mostrar su judaísmo de una manera muy orgullosa. Ahora, les voy a contar otras historias de piratas. Vamos a la mitad de la clase. Me encantaría saber si alguien de ustedes tiene alguna duda hasta ahorita o preguntas que quieran realizar. No tenemos todavía. Súper. Entonces, continuamos con la historia de otros piratas judíos. Tenemos acá la historia de un corsario que viene de Esmirna, en el Imperio Turco Otomano, de nombre Sinan Reis. Él alcanzó el rango de capitán pasha. ¿Qué quiere decir? Como almirante de alto rango de la flota turca. Ahora, él se alió con el famoso corsario Barbarroja entre los años 1550 y 1553 y se convirtió en el segundo al mando. Aquí sí pueden observar ustedes, me encantaría que puedan acercar o hacerle zoom a la computadora. Aquí si logran ver esta lápida, esto es en el cementerio de Hunts Bay en Jamaica. Hay otro muy grande en Curazao, que también se le llama el cementerio judío pirata, pero estas fotos son del de Jamaica. Si ustedes pueden observar, lo que dice aquí está escrito en ladino. Y aparte dicen, bienaventurado y virtuoso, Abraham Enríquez, que falleció el 6 de Rosh Chodesh Heshvan. Acá se puede observar que utilizan el calendario hebreo. Podemos ver el árbol del bien y del mal. Vean nada más qué curioso símbolo fueron a utilizar, el bien y el mal. Y acá podemos ver los esqueletos aquí abajo. Aquí en nuestra otra foto tenemos, no alcanzo a ver el nombre de la persona que falleció, pero se dice que falleció en el Ul. Y aquí podemos ver cómo aquí arriba está el escudo de David y aquí abajo tenemos los símbolos de los piratas. Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo viene en la lápida totalmente en hebreo. Se dice que es de Abraham Álvarez, un pirata judío. Y bueno, pues tenemos muchos otros ejemplos, como ya les dije. Hay un cementerio judío en Hunts Bay, en Jamaica, bastante grande, y otro en Curazao. También en México, en las costas de Yucatán, hay varias tumbas que se han encontrado de piratas judíos. Y bueno, voy a hablar de otro pirata ahora que es muy reconocido también. Se llamaba Subatol Deul.
compañero de David Abravanel, y en uno de sus viajes se dice que se encontró con Sir Henry Drake, hijo de uno de los más famosos piratas de la época, Sir Francis Drake, y lejos de temerle, lo confrontó para pedirle una alianza anti-española, que en la historia de la piratería vendría a reconocerse como la Fraternidad de la Bandera Negra. Esto es muy famoso en la historia de la piratería. Los nombres de sus barcos eran Profeta Samuel, Reina Esther y Escudo de Abraham. Vean nada más qué nombres, qué interesantes. Podemos ver la historia de otro pirata. Uno de los piratas más notables del siglo XVII fue el judeo-portugués que les enseñé su tumba, que está en Hunts Bay, que fue Moisés Cohen Enríquez, corsario al servicio de Holanda, quien junto al almirante Piet Hein atacó en 1628 dos barcos españoles fuera de la bahía de Matanzas en Cuba. Dicen que logró apropiarse de oro y de plata traída desde América y hizo una gran fortuna para él mismo. Este hecho fue conocido también como uno de los saqueos más grandes en toda la historia de la piratería, con un valor estimado al día de hoy en $1,000 millones. Más tarde, este capitán Enríquez estableció su propia isla en Brasil junto con otros judíos y como nunca pudo ser capturado, se convirtió en el asesor financiero del pirata más famoso de todos los templos, de nombre Henry Morgan. También esta isla en Brasil se dice que él decía que era para que todos los judíos pudieran practicar su religión de una manera libre, tolerante y pudieran estar protegidos. Por último, tenemos los hermanos piratas más famosos de aquellos tiempos, que fueron Jean y Pierre Lafitte, quienes lucharon contra los españoles en México, vengando como sus antecesores a todas las persecuciones de la Inquisición. En su diario personal, que se conserva hasta el día de hoy, Jean Lafitte describe su infancia en la casa de su abuela, de nombre Sara Madrimal, además de los relatos de algunas familias judías que escapaban de la Inquisición, y también de su matrimonio con una judía de nombre Cristina Levin, que era de Dinamarca. Su hermano Pierre falleció en 1821 cerca de Tzilam del Bravo, en Yucatán, en México. Es difícil saber con seguridad la cantidad de piratas y corsarios judíos que existieron, dando que, aunque muchos exhibían, como ya les dije yo, abiertamente su judaísmo, muchos otros, por miedo a las persecuciones que habían o por traumas pasados, mantenían su judaísmo en secreto. Sin embargo, los viejos cementerios judíos de las islas del Caribe se encuentran sembrados de tumbas con escrituras hebreas junto a símbolos de la piratería que parecieron sacados de la película de los piratas del Caribe de Disney. O sea, ya les enseñé, se ve la calaca, se ve el estrella, o sea, es algo como increíble. A continuación les voy a pasar un video que habla de la vida de este pirata, Lafitte, que nos va a enriquecer la información que yo les he dado. Solo denme un segundo para compartirles el video. Jean Lafitte, el héroe de Nueva Orleans, fue un famoso pirata estadounidense inmortalizado por Cecil DeMille en la película El Bucanero de 1938 y luego por otra dirigida por Anthony Quinn en 1958. Su contemporáneo Lord Byron lo alababa en sus versos y la escritora Isabel Allende lo hace personaje importante en dos de sus novelas. Lafitte nació en Puerto Príncipe, en lo que hoy es Haití y era entonces colonia francesa. Y fue muy joven a Luisiana. Comenzó su vida como marino mercante, pero debido a un problema que tuvo con los gobiernos coloniales del Caribe, se convirtió en pirata, en enemigo jurado de los reyes y defensor de las nuevas repúblicas americanas. Lafitte tenía una flota de un centenar de barcos y unos 5,000 hombres, con lo cual abordaba naves realistas en el Atlántico y el Caribe y luego vendía el botín
en una isla del delta del Mississippi, cerca de Nueva Orleans, llamada Barataria. La cabeza de Lafitte fue puesta a precio por los gobiernos europeos, sobre todo después de que en 1815 ayudó a Andrew Jackson a salvar a Nueva Orleans del ataque inglés durante la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Jean Lafitte contribuyó con 366 cañones y unos 500 artilleros a esa batalla. Después de la batalla de Nueva Orleans, Jean Lafitte aparece al servicio de Iturbide, el revolucionario mexicano, luchando contra los españoles, y los expulsó de la isla de Galveston, en Texas. Después se vuelve un rompebloqueos a favor de los patriotas de Sudamérica. Es incluso corsario para la Gran Colombia en un barco llamado General Santander. Las últimas décadas de la vida de Lafitte son un misterio, porque como era revolucionario y era pirata, se movía en el anonimato. Sin embargo, sabemos que después de toda una vida en guerra contra el despotismo de los reyes, Jean Lafitte llegó a la conclusión de que las nuevas repúblicas burguesas eran más de lo mismo, solo otra forma de explotación de los trabajadores. Y quiso promover un sistema económico que repartiera la riqueza de la manera democrática en que la repartían los piratas y como la reparten aún hoy los pescadores. Consultó con su amigo, el poeta alemán Heinrich Heine, y Heine le dijo que él no sabía nada de economía, pero que tenía un amigo que estaba exilado en Bruselas llamado Carlos Marx, que fuera a verlo. Y en efecto, Jean Lafitte se entrevistó con Carlos Marx en Bruselas, compartió con él, y eso fue en 1848. Y se le atribuye a Lafitte el haber financiado la primera edición del famoso Manifiesto Comunista, el texto más publicado en la historia de la humanidad después de la Biblia. No solamente eso, sino haber hecho la traducción al inglés, del alemán al inglés, junto con Marx, y haber llevado esa traducción a Estados Unidos y habérsela dado años después a Abraham Lincoln a través de su secretario, el señor Johnson. Estos últimos años de Lafitte están entre la historia y la leyenda, pero cualquiera que haya sido su contribución a la impresión del Manifiesto Comunista, y la hubo, esa fue sin duda su mayor victoria en la guerra contra los tiranos: participar en el gran abordaje de los trabajadores del mundo a la nave de la historia burguesa, nave que por cierto hoy hace agua por todos lados. Quizás algún día sepamos toda la historia sobre Jean Lafitte y el Manifiesto Comunista. Bueno, tal como ustedes lo pueden ver, Jean Lafitte era judío, era practicante de su judaísmo y se entrevistó con Heine, que también era un filósofo alemán judío, y lo lleva junto con Karl Marx. Jean Lafitte quería hacer un tipo de justicia social tremenda en América. Ahora, es como ya les, déjenme cambiar de presentación, un segundito. Los hermanos, ellos, Jean y Pierre Lafitte fueron los piratas más famosos de toda la historia, más moderna, a partir de 1800, del siglo XIX. Y siguieron luchando con toda la Inquisición. Ellos lucharon por quitar la Inquisición en México. La Inquisición en México fue anulada con las leyes de reforma de Benito Juárez en 1857. Y bueno, pues es increíble observar cómo de entre todos estos judíos vamos a encontrar la historia de un pirata judío que se llamaba Jacob Curiel. Jacob Curiel, en el año, me voy a atrasar un poquito en el tiempo, por 1530, se empieza a cuestionar que él viene de un gran linaje rabínico que proviene de España y Portugal. Él atacaba las naves junto con David Abravanel y él se empieza a cuestionar si alágicamente él estaba haciendo lo correcto, si estaba realmente vengando a sus ancestros y a sus hermanos judíos y comprando toda esta ideología pirata. Y en ese momento él se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser posible que yo haga un papel que no me corresponde? El único juez de este mundo es Hashem, es Dios.
y no me corresponde a mí poder hacer justicia. Entonces, este pirata, Jacob Curiel, hace teshuvá, se arrepiente de todos los actos que hizo como pirata y se va a vivir a esta gran comunidad de Tzfat, en donde se estaba haciendo una comunidad cabalística, una comunidad mística, religiosa, por ahí de 1530, y hoy en día la tumba de Jacob Curiel está muy cercana a la tumba del Ari Kadosh o del Arizal, ya que fue uno de sus principales discípulos conocidos en la historia. Entonces, bueno, todo esto parece demasiado increíble, pero si es que ustedes llegan a ir en un barco y el barco frena en Curazao, les recomiendo que vayan y visiten el antiguo cementerio judío porque es increíble verlo. Deténganse ahí y observen la tumba de Lea Hannah Schnur, que era esposa de un pirata judío. Y bueno, si se mira atentamente a la tumba, se va a notar, como ya les enseñé en otras fotos, la calavera con los huesos cruzados en la lápida. Y bueno, también en Bridgetown, en Barbados, descansan los cuerpos del pirata Yaakov Mashach y de su esposa Débora, cuyas lápidas exhiben un gran Maguen David junto a calaveras y letras en hebreo con símbolos piratas. Entonces podemos ver que durante todo el Caribe están expuestas gran cantidad de tumbas junto con letras en hebreo, haciendo una fuente conmemorativa y no conmemorativa de la historia para mostrarnos la historia de estos piratas judíos. Aquí tengo otro ejemplo de lápida. Acá hay un pequeño mapa. Y bueno, pues es increíble observar cómo en esta parte de la historia yo me quedé muy sorprendida porque de niña me fascinaba la película de los piratas del Caribe. Y cuando escuché que había piratas judíos del Caribe, dije, ¿cómo puede ser posible que estos piratas hayan sido uno de sus principales objetivos, vengarse del Santo Oficio de la Inquisición y de las expulsiones, tanto de España como de Portugal? Entonces, sí cuesta imaginar un pirata en el siglo XVII, judío, con un parche en el ojo, espada en la mano, dicen que la botella de ron en la otra mano, pero aparte hay que añadir a todo este cuadro una estrella de David en la célebre bandera negra. En esa célebre bandera negra iba una estrella de David. Las palabras Mazal Tov estaban pintadas en sus cascos. Y bueno, se las arreglaban para hacer una gran catering kosher. Y es difícil de creer. Sin embargo, marcó una parte muy importante y muy rica en cuanto a la historia de la llegada de los judíos a nuestro continente, al continente de América. Estos piratas hicieron todo lo posible por rescatar a sus hermanos judíos de las garras de la Inquisición, atraerlos con ellos para que vivan en islas, tal como fue en el caso de Moisés Cohen Enríquez, que llevó a miles de judíos a vivir a esta isla en Brasil para que puedan practicar su judaísmo libremente. Y también en México, los hermanos Lafitte, que estaban por las costas de Tzilam de Bravo, por Yucatán, salvaban a hermanos judíos y les ayudaban a esconderse de la Inquisición. Hay que recordar que la Inquisición en América Latina fue igual o peor de feroz de lo que fue en España y Portugal. La Inquisición en América Latina empezó a practicarse en 1530 y se anuló hasta 1857. Estamos hablando que estuvo por el lapso de 300 años en América Latina, cobrando vidas de millones de judíos que existían en el continente. En los 4 viajes que hizo Cristóbal Colón, que jamás supo que llegó a otro continente, traía consigo muchos criptojudíos para llevarlos a que vivan una vida de libertad religiosa. Se empezaron a formar grandes comunidades en Perú, se llamaba el Virreinato de Santiago, lo que hoy en día es Chile, en Buenos Aires, en Colombia, en Ecuador, pero también en México. En México se empiezan a hacer grandes comunidades en Monterrey, en Chiapas, en Venta Prieta, en Cotija de La Paz, grandes comunidades de judíos que empiezan a vivir y a querer empezar a practicar su judaísmo en paz. Sin embargo, es curioso saber cómo Hernán Cortés, cuando logra la caída de Tenochtitlán en 1521, se empieza a formar una red de criptojudíos en todo México y empiezan a querer formar y practicar su judaísmo en libertad. Fueron pocos años los que pueden echar raíces en este nuevo continente, ya que, como les dije, en 1530 comienzan a llegar embarcaciones con frailes dominicos y frailes agustinos que vienen a traer el santo oficio de la Inquisición a toda América Latina.
Entonces empieza a tornarse insoportable ser judío en América, empiezan a esconderse y el Santo Oficio de la Inquisición, como les dije, empieza a ser una institución de pesadilla ante toda esta situación. No obstante, está lleno de judíos escondidos. Tristemente, no existe conexión alguna entre todos los judíos que llegaron en estas épocas, en todo lo que se le considera la Edad Moderna, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. No existe conexión alguna con los judíos que hoy en día nos hallamos en México. Se vio interrumpida por todo desgraciadamente, por las amenazas del Santo Oficio de la Inquisición, o bien terminaron bautizándose o teniendo, tal como es el caso de Cotija de la Paz, es una comunidad que son todos güeros, se casan entre primos, tienen un calendario extraño, pero ya ni siquiera saben que son judíos. Entonces, para las próximas clases, primero Dios, me encantaría hablarles un poquito más de la Inquisición en América Latina y cómo fue la presencia judía de todas estas épocas, porque es increíble. Hubo presencia en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, tal como se los hablé ahorita, y más adelante en Estados Unidos. Y bueno, espero que les haya gustado esta plática, que haya sido de su interés. Y si tienen alguna pregunta, yo estoy feliz de respondérselas. Y nuevamente, muchísimas gracias por invitarme y por escucharme. Gracias a ti, Mónica. La verdad es que increíble, increíble de verdad creer esto, ¿no? O sea, que sí haya pasado, que sí hayan habido, que pues que tengamos esas tumbas que hacen que, que sí ¿cómo se dice? Que sí hacen que veamos que todo esto que dices es cierto, ¿no? Entonces, la verdad es que increíble. Yo sé que hay una isla Tortuga en Puerto Rico. No sé si es esa la isla. Sí, ¿Sí? ¿Es pertenece esa? hoy en día a Haití. Están Ah, listo. pegaditas. Pero ahora es una isla turística, creo. ¿Sí? O sea, Así. sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Y tú crees que ahí hay, pues debe de haber por ahí algunas tumbas o algo también escondidas, ¿no? Me Seguramente, imagino. todo el Caribe, te digo que en Silam de Bravo, que es por Yucatán, hay tumbas escondidas con todas las inscripciones en hebreo. En Jamaica está el cementerio de Hunts Bay. El de Curazao está espectacular, es donde están las tumbas, que ahí sí aparece todo. Y pues bueno, tenemos que, a pesar de ser un tema tan controversial, de tomar justicia propia, está muy impresionante cómo dentro de todo tenían un fin de mantener su judaísmo, de salvar judíos, estos conceptos de hermandad. Pero tal como lo dije, no es un tema delicado, no es un concepto avalado por la halajá o por el judaísmo, o sea, sí me gustaría Claro, repetirlo. claro, claro. Está el caso de Jacob Curiel, que hizo Teshuvá y dijo, yo no soy quien para robar y hacer justicia. Claro. A ver, le voy a dar la palabra a Raquel Sonana que quiere comentar algo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Raquel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Moni. A ver, te quiero comentar, yo hace muchos años tuve oportunidad de estar en Curazao, precisamente en un crucero que bajamos en Curazao y visitamos la sinagoga. Y me acuerdo perfecto que el guía nos dijo, porque el piso era de arena, entonces nos comentó que la gente lo puso de arena porque no, la arena amortiguaba los rezos judíos para que no los escucharan en la época pues de todo lo que pasaba en España, ¿no? De la Santa Inquisición y todo eso. Y la verdad es que estaría muy padre investigar en todas las islas, porque uno va de turista, pero como dices, si te metes más a fondo en los cementerios y todo eso, debe de haber algo. Y no sé si haya un museo. ¿Tú sabes de algún museo en algún lado? Mira, hoy en día el museo que tiene toda esta evidencia de lo que yo les hablé es el Museo Marino de Chile. Ahí está el Nada diario más. de Luis de Torres de Colón. Es el que yo conozco, que tiene una Ajá. evidencia impresionante acerca como de toda la llegada a América, de toda esta época. Qué padre. En México está el Archivo General de la Nación.
Impresionante. Entonces, en el Archivo General de la Nación hay muchísima información que nos habla también de la piratería en las costas de Yucatán y en toda esta parte. Qué padre. Muchas gracias, Mónica. No, gracias a ti, Raquel. Saludos. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es súper interesante. Yo no sé si, bueno, va a sonar raro, pero yo no sé si la bebida esta de Capitán Morgan ahora tenga algo que ver. No sé, o sea, ahorita Puede lo ser. estoy pensando, ya sabes, Sí. igual y por ahí es algún descendiente o no sé. Pero bueno. Seguramente está basada en Henry Morgan, el que les Pues, hablé que la era verdad, sí, claro, la verdad es que ahora que lo mencionaste, dije, pues a lo mejor viene por ahí, porque pues no creo yo en esas casualidades que de repente salen, ¿no? Yo creo que sí viene de algún lado. Mordejai, te abro el micrófono, ya puedes abrirlo el tuyo. Mordejai, ¿quieres decir algo? Sí, sí. Ok. Sí, buenas tardes, maestra. Yo le quiero Buenas tardes. a ver si me podría confirmar esta noticia. Por ahí, por 1978, yo leí un artículo que publicaba el Consejo Judío Mundial y decían que en México había 1 millón aproximadamente de descendientes de judíos. No sé si sabe algo al respecto. Sí, justamente acabo de ver hace 2 o 3 meses que Enlace Judío publicó que el 70%, escúchame bien, está en Enlace Judío, voy a buscar el artículo, si tal vez lo busca ahí, el 70% de los mexicanos descendientes de españoles, no de los nativos, tienen sangre judía. Sí, creo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por su pregunta. Bueno, otro comentario para Claro que sí. Allá en Curazao hubo un rabino Emanuel que se dedicó a estudiar todos los apellidos de las tumbas y precisamente con la idea de hacer un libro de genealogía sefaradí. ¿Usted sabe algo al respecto? ¿Si se llegó a publicar ese libro? No conozco acerca de eso. No, la verdad no lo sé. Porque no nada más llegaron piratas, sino también llegó gente que venía refugiándose de la Inquisición, sobre todo gente que salió de Portugal. De Portugal a Curazao, eso, si quieren, sí puedo. Curazao ha sido como un centro donde estaba, como lo dijo Raquel, la sinagoga, donde estaba el piso de arena, que hoy en día todavía se puede ir a visitar, está el cementerio. Entonces, sí se sabe que Curazao tuvo una fuerte presencia criptojudía. Como le digo, desgraciadamente la Inquisición vino a borrar como muchos rasgos judíos y ese judaísmo se llegó a perder. Pero uno de los principales lugares donde se conservó el judaísmo fue uno en Brasil y también en Curazao. Sí. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Muchas felicidades. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Sí, nos dice Fanny Daniel que sí hay un artículo, exacto, Tribuna Israelita escribió un artículo sobre los piratas judíos. Entonces, pues bueno, está bueno también saberlo, ¿no? Y bueno, tienes felicitaciones. Déjame leerte, muchas gracias. Tribuna Israelita. En Facebook también tienes felicitaciones, muchas gracias. Qué tema tan interesante, piratas, buen tema. Muy, muy interesante. Pues Mónica, yo creo que vamos a cerrar acá, pero de verdad te felicito, una exposición increíble y continuaremos con temas tan interesantes como este. Así que todo el público asistente, todo el público que está presente, tanto en Zoom como en Facebook, por favor, sigan nuestras actividades, ya que siempre tenemos algo interesante e importante que decirles. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Mónica, mil gracias de verdad. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias a todos y les recuerdo que la plática quedó grabada por si quieren volverla a ver. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Saludos. Gracias, bye.